Hola de nuevo mis hermanos y amigos, estoy aquí con un nuevo video donde respondo preguntas e inquietudes diversas acerca de nuestra obra y lo voy a hacer de manera directa y concisa, no quiero que esto sea un circunloquio, que sea, cierto, una forma de divagar, sino simplemente ir directo a la pregunta y la respuesta. Por eso vamos a ver la primera inquietud que me hicieron. En su traducción bajaron a Jesús de superintendente, dice este personaje. En la próxima traducción lo bajarán de precursor regular. Es, a ver, interesante, ¿no? Pero lo tremendo es lo que le responde, bueno, no sé, el dueño del canal si parece ser de que es cristiano evangélico. Dice, terrible verdad, bro, así como hay guadalupanos, pero no cristianos, también hay testigos de Jehová no cristianos. Entonces yo a esta persona le respondí que si de pronto ellos se referían al texto de Primera de Pedro 2:25, donde se menciona la palabra superintendente aplicada a Jesús, ¿no? Y realmente eso es rebajar a Jesús. Realmente el texto está mal traducido. Bueno, vamos a ver cómo a veces la ignorancia es atrevida, como personas, con el simple hecho de querer atacar a los testigos de Jehová y su traducción, pues dicen cualquier pavada y dicen cualquier cosa que se les viene a la mente, sin ni siquiera verificar la información, porque es que no lo hacen, no investigan primero a ver si la información es así. De hecho, yo le digo eso, ¿no? Yo le digo que le voy a dar una respuesta que sea directa, que sea sobre que responda a la inquietud del tema, porque esta persona me contesta de que superintendente no aparece en ningún manuscrito, o sea, como si los manuscritos bíblicos hubieran sido escritos en español. Ay, válgame Dios, con lo que sale esta gente, ¿no? Como si los manuscritos hubieran sido escritos en español. Lo que uno tiene que buscar es la palabra que se utilizó en el manuscrito, que utilizó el escritor bíblico, y ver qué traduce, con la ayuda de diccionarios e interlineales para ver quién tiene la razón. Pero vamos a ver. El texto aludido es este, Primera de Pedro 2:25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Entonces, efectivamente, ahí se utiliza la expresión superintendente para aplicarla a Cristo. Pero seguimos en lo mismo, o sea, ¿es bien traducida o mal traducida? Bueno, veamos que no, la traducción del mundo no es la única que utiliza esta expresión. De hecho, la Torre Samá, que es una de las Biblias católicas que más se usan en el mundo católico en español, dice también al pastor y obispo o superintendente de vuestras almas. Entonces, hasta una traducción católica utiliza el término superintendente. Claro, como él es cristiano evangélico, dirá, pero es que los católicos también están torcidos. Bueno, otra Biblia católica utiliza más términos y estos términos ya los utilizan muchas Biblias más, entre ellas las protestantes, como es pastor y guardián o supervisor. Entonces, mire, tenemos superintendente, pastor, guardián, obispo. Bueno, pastor sí es otro término, pero guardián, superintendente y obispo vienen de un mismo término griego. Vamos a descubrir cuál es. Vamos a ver un interlineal. Ustedes pueden verlo ahí en la esquinita. A mi derecha dice supervisor, que viene del término griego episcopón. Ese es el término griego que utilizan los manuscritos que nuestro amigo cree que son en español, ¿no? Bueno, episcopos, ¿qué significa según el interlineal? Obispo, un superintendente, un capataz. Entonces, este interlineal, que no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, traduce superintendente tranquilamente la palabra episcopos. Y hay más. Si vemos el léxico Taller, que es un léxico griego muy reconocido también, ahí vamos a ver cómo se utiliza la palabra superintendente repetidas veces para mostrar que es una traducción al español del término griego episcopo. Es un episcopo, es un superintendente, es un supervisor, es un guardián de la fe, y en este caso el primer superintendente de la congregación cristiana, el primer guardián de la fe, el primer obispo, si vamos a utilizar un término que fue un poco más tardío, es nada más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, y eso no lo está rebajando, porque Él es la cabeza de la congregación. Ni más faltaba que no fuera superintendente o episcopo de la congregación, siendo el cabeza el que está por encima de ella. Claro, estas personas piensan que el único término que se aplica a Jesús es Dios, y ellos solo ven como cuando el caballo le ponen aquí a los lados
para que no vean a los lados, no recuerdo cuál es el término de eso, entonces para que solo vean al frente y solo ven el término Dios, 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 pero no se dan cuenta de que Jesús recibe cientos de títulos y de cualidades en la Biblia, no solamente el término Dios. Ahora la concordancia exhaustiva Strong, más clara todavía, ¿no? Dice que episcopos, ahí está la etimología de la frase, y utiliza también la palabra capataz, obispo y superintendente. Entonces los testigos de Jehová no se han inventado nada, la traducción del mundo no se ha inventado nada, es el término griego el que significa eso. Entonces yo creo que, y viendo también el Tischendorf, ¿cierto? La Biblia interlineal Tischendorf, nos damos cuenta de lo mismo, la primera expresión que aparece ahí, para traducir en español lo que es el término episcopos, es superintendente. Entonces nuevamente atacan a los testigos de Jehová, atacan nuestra traducción sin ni siquiera investigar, lo hacen por ignorancia, porque no se fijan en las etimologías de las frases. Y claro, y utilizan la burla, el ataque personal, utilizan el insulto, el lenguaje soez para atacar nuestra organización sin primero verificar las cosas. Pero bueno, seguimos. Vamos a ver otro personaje que me escribió también. José Galileo, siempre blanco en el fin a corto plazo. Un poquito complicado leerles a estas personas porque escriben mal. Pero fíjate que ellos hacen proyectos de años, me refiero a edificación y proyectos de la Westover. Pero lo que yo no entiendo, que si el fin es tan inminente, ¿por qué no dejan las construcciones para después en el nuevo mundo? ¿Cierto? Porque dice, bueno, ahí van a ser, los materiales van a ser gratis y habrá mucho espacio, ¿verdad? Entonces, lo que esta persona critica es que los testigos de Jehová, mientras hablan de la inminencia del fin, cosa que no es rara en el cristianismo verdadero, porque de hecho los apóstoles, el mismo Juan decía, hijitos, es la última hora. Los apóstoles decían, se ha acercado el día, está a las puertas. O sea, el lenguaje, ese lenguaje de la inminencia del fin no es propio de los testigos de Jehová. Es un lenguaje que usted encuentra en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de los apóstoles. Ahí va a encontrar ese lenguaje acerca de la inminencia del fin. Esa escatología, ese estudio del fin que manejaban los escritores del Nuevo Testamento, también lo manejaron los cristianos primitivos del segundo y tercer siglo. Y hay estudios muy interesantes que yo he expuesto en otros videos acerca del milenio y acerca de lo que ellos creían sobre ese tema. Pero bueno, vamos a darle respuesta, porque a él ya le di la respuesta, ¿no? Entonces simplemente la voy a leer. A esta persona le falta sentido común, le dije. La obra no se puede detener por la expectativa del fin. ¿Acaso dejarías de comer porque un médico te dice que quedan pocos años o meses de vida? Entonces un médico nos dice, bueno, usted probablemente solo le queden algunos meses de vida. Entonces usted no va a parar de trabajar. Usted no va a parar de comer. Si tiene responsabilidades. Usted no va a parar de pronto de visitar lugares que le agraden. Usted no va a parar de hacer actividades que le generen gozo. Lo mismo la organización de Jehová. La organización de Jehová, a pesar de que haya una inminencia del fin, no va a parar la obra, ni va a dejar de producir publicaciones, ni va a dejar de enseñar, ni de dar estudios bíblicos. Al contrario, se necesita todavía hacerlo más. Se necesita hacerlo con más fuerza, con más denuedo. Y yo también le respondo a él de que cuando llegue al Armagedón, estos edificios, estos emplazamientos que para nosotros son espirituales, que tienen que ver con la obra, pues serán usados también. Serán usados para personas que queden vivas, porque es que, contrario a lo que muchas personas creen, para nosotros van a quedar millones de personas en el planeta Tierra. Millones de personas que pertenecen a la gran muchedumbre, como también otros millones de personas que son catalogadas como injustas por no haber conocido o tenido, o no haber podido encontrar la verdad a tiempo, o no haber tenido esa oportunidad de abrazar la verdad. Eso lo creemos nosotros. O sea, mientras las otras religiones condenan a todo el que no cree en su iglesia, para nosotros se van a salvar millones de personas que no son testigos de Jehová simplemente porque no tuvieron la oportunidad o porque no tuvieron las circunstancias apropiadas, pero no porque tuvieran un corazón inicuo, porque los que tienen un corazón inicuo, eso sí definitivamente hacen parte de los que serán destruidos. Y también aquellos que practican la apostasía y atacan al pueblo de Dios. Esas personas también no somos nosotros, ni es la Westover, es la misma Biblia la que los condena. O sea, son los mismos textos bíblicos. Si usted lee textos como 2 Tesalonicenses 1:8, se va a dar cuenta de que el lenguaje bíblico es claro y es fuerte. Y las personas se asustan que porque un miembro del cuerpo gobernante habla de una vela que se apaga.
Cuando el texto dice de 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice cosas todavía más fuertes. Pero entonces, esos centros de enseñanza teocrática se seguirán usando, porque es que no solo los que queden vivos, sino los que resuciten, se seguirá efectuando una labor de enseñanza, porque ya habrá nuevos rollos, porque habrá muchas cosas que recordar y habrá muchas cosas que enseñarle a aquellos que van resucitando. Entonces, la destrucción, como le dije yo a él, es para el mundo inicuo, no para el pueblo de Dios ni para sus instalaciones. Bueno, ahora él me plantea otra cosa un poquito más complicada, según él, pues a modo de vista de él, dice que nosotros hablamos de 4 venidas de Jesús, que solo son 2 venidas, que no son 4 como lo enseña la Westover, o como le enseñamos los testigos de Jehová, y él dice que la primera cuando vino a la tierra, que la segunda cuando vino en 1914 como rey, que la tercera cuando vino en 1918 a escoger al esclavo fiel y discreto y a efectuar un juicio sobre la casa de Dios o una obra de limpieza, y que la que esperamos en Armagedón. Entonces dice, ahí tienen 4 venidas de Jesús. Por Dios. O sea, estas personas, ¿por qué no leen primero antes de atacar? ¿Por qué no leen primero antes de emitir un juicio sobre una religión o sobre una creencia en particular? Cuando yo hago exposiciones sobre temas católicos, que es mi especialidad, sobre temas del cristianismo primitivo, yo les muestro a ustedes los estudios, las citas exactas de lo que creen estas personas y de lo que creían el cristianismo primitivo y las comparo. Yo no me pongo a inventarme cosas, porque eso se llama falacia del muñeco de paja, ¿no? Deformar lo que otros creen simplemente por odio o por ignorancia. Entonces, esta persona dice que nosotros hablamos de 4 venidas. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué dice la Atalaya del 2004, 1 de marzo. Dice en los capítulos 24 y 25 de Mateo, se dice que Jesús viene, lo dice, ahí lo pone entre comillas, en distintos sentidos. Él no necesita desplazarse físicamente para venir, sino que viene en el sentido de que dirige su atención a la humanidad o a sus seguidores. O sea, viene en el sentido de que dirige su atención a la humanidad. O sea, hay una venida que sí es confirmada por la Biblia, que es cuando Él estuvo en la tierra. Pero en 1914 nosotros no estamos enseñando que Él vino físicamente desde el cielo aquí a la tierra. Eso es totalmente falso, eso es una distorsión. Es una falacia de generalización apresurada y es una falacia de muñeco de paja. Nosotros enseñamos de que Jesús, cuando es entronizado en el cielo, Él viene, pero no físicamente, sino que simplemente desde el cielo dirige su atención a la tierra, a la humanidad, a ver dónde están sus seguidores, y a eso es lo que se le aplica esa expresión viene, pero no ha venido realmente aquí a la tierra en el sentido literal. Lo mismo en 1918. Tampoco hablamos de que Él viniera literalmente, simplemente hablamos de que él como mensajero hizo un juicio sobre el pueblo de Dios, sobre sus adoradores, y escogió a aquellos que estaban dispuestos a efectuar una limpieza espiritual, o sea, una especie de criba, ¿no? Una especie de refinamiento que se necesitaba. Entonces, tampoco vino literalmente en 1918. Entonces, ni 1914 ni 1918 se está hablando de que vino aquí a la tierra. Eso es falso. El comentario de esta persona es totalmente falso, ¿no? Ahora, la venida que sí va a ser literalmente con destrucción, donde Jesús sí va a traer a sus ángeles y va a destruir, será cuando ya vengan Armagedón, ¿no? Esa es si se le quiere llamar segunda venida, porque realmente la Biblia no utiliza esa expresión directamente, segunda venida, pero es algo que se asume con los textos bíblicos, de que Él viene para traer una destrucción. Entonces, más bien lo que nosotros hablamos es de que desde 1914 terminan los tiempos de los gentiles, hay una presencia de Él durante un tiempo, y ya la venida es en la conclusión, cuando trae el fin. Bueno, pero ya dejamos eso más que una buena respuesta. Entonces Jesús volverá con sus ángeles. Mire que dice volverá, no que ya vino, como esta persona cree, sino que Él volverá es cuando traiga el fin sobre la humanidad. Otro punto más que él hace, ¿no? Porque estas personas, cuando uno les responde, ellos insisten con las falacias, insisten con los ataques personales, insisten con los ataques a la organización, a la Biblia. O sea, ellos no se conforman con una respuesta educada, con una respuesta concisa como lo hacemos nosotros, sino que ellos se van es por el lado
por el lado del ataque personal y del ataque a una organización sin ni siquiera tener argumento. Entonces, aquí ya me establece el tema dice, lo voy a leer, no que vino en 1914 porque nadie subió al cielo para comprobarlo, ni vino en 1918 para comprobar quién sería el esclavo fiel y discreto, eso a ninguna parte de la Biblia lo pone, ni la generación que se traslapa de la última generación. Bueno, entonces aquí ya mete el tema de la generación que se traslapa, ¿no? Vamos a ver la ilustración. Esta es la ilustración básicamente que se manejó en las revistas y en los estudios que hemos hecho en la congregación acerca de la generación. Bueno, inicialmente los testigos de Jehová siempre han reconocido de que no son infalibles, de que se pueden equivocar en algunas interpretaciones de las escrituras, de que se pueden equivocar en algunos puntos o en algunos entendimientos y lo corrigen. De hecho, muchas revistas dicen, hemos corregido este punto, hemos encontrado más luz sobre determinado texto, determinado pasaje y lo hemos cambiado. Lo que no se cambia son las doctrinas importantes, como que Jehová es el Dios verdadero, como que Jesús es su hijo, como que hay 144,000 que van a gobernar en el cielo, como que va a haber un milenio en la tierra, un paraíso, o sea, el reino de Dios. O sea, las doctrinas principales de los testigos de Jehová no cambian, cambian es detalles de ciertas interpretaciones de cronología, de parábolas, pero claro, estas personas como quieren distorsionar todo, entonces dicen, no, los testigos de Jehová cambian sus doctrinas, cambian sus creencias a cada momento, y eso es totalmente falso, lo que cambian son detalles. Yo hice por ahí también un video sobre ese tema, pero bueno, volvamos a lo de la generación que se traslapa. Antes, un error de interpretación que tuvieron los testigos durante mucho tiempo es de que una generación era simplemente 70 u 80 años y que correspondía a lo que duraba la vida de una persona generalmente. Entonces, ¿por qué? Porque hay textos que hablan de ese tipo de generación. Pero, como le digo, la Biblia es para estudiarla y para corregir. Se ha hallado un hombre mentiroso, más no Dios. Entonces, mientras que estas religiones se creen infalibles y nunca creen mentir, nunca creen que se equivocan, nunca creen que cometen errores, entonces simplemente no les interesa cambiar, porque ellos se creen absolutamente dueños de la verdad, mientras que los testigos de Jehová sí cambian la interpretación si la Biblia les demuestra que están equivocados. Y no es porque quieran mentir, simplemente porque son interpretaciones que estudian y se equivocan porque no son infalibles. Una cosa es mentir, que ya es una persona que lo hace porque desea hacerlo, y otra cosa es equivocarse en una interpretación que la persona no lo hace porque quiere hacerlo, sino simplemente porque su capacidad no le ha dado el suficiente discernimiento. Pero entonces tenemos lo de la generación que se traslapa, ¿no? Entonces se entendió de que simplemente la generación de que habla Jesús no es una generación de 70 o 80 años simplemente que tenga que ver con la vida de una persona, sino que es una generación que tiene que ver con los acontecimientos del fin. Pero yo aquí no voy a explicar este tema, ¿no? Porque este tema se daría para un video aparte, explicar lo del tiempo del fin, explicar lo de 1914 y la entronización de Jesús. O sea, ahí hay tantos temas que son afines. Yo simplemente quiero explicar si esto tiene lógica, si esta interpretación tiene lógica, o sea, de que una generación no se compone solo de la vida de una persona, o de 70, 80 años, sino de la vida de varias personas que inclusive se pueden traslapar. Yo hice un esquema en base al esquema que mostró el esclavo fiel y discreto. Allá arribita está el esquema que mostraron ellos sobre la generación. Entonces hablaba de los ungidos de 1914 que vieron el nacimiento del reino, que vieron el inicio de las señales del tiempo del fin, y a ellos añadido un grupo que no fue ungido en 1914, pero que vienen después y se conocen con estos ungidos de primera generación y conocen también y ven también las señales del tiempo del fin. Entonces, como un texto que utilizamos mucho de Éxodo 1:6 para comprobarlo de que una generación no es simplemente la vida de una persona, sino la vida de varias personas en torno a un acontecimiento, pues Éxodo 1:6 habla de la generación de José. Entonces yo hice abajo el esquema hablando de la generación de José. José vivió 110 años de 1767 antes de la era común hasta 1657 antes de la era común. Ahora, uno podría decir, bueno, la generación de José solo se refiere a la vida de José. O sea, eso no tiene lógica. Cuando el texto habla de la generación de José, habla de las personas que vivieron alrededor de José. Y uno de ellos, por ejemplo, fue su hermano Benjamín. Benjamín nació unos años después de José, porque Benjamín era el hijo más joven de Jacob. Y Benjamín murió también unos años después de José. Lo que pasa es que la Biblia no nos dice la fecha en que murió. Entonces ahí no sabemos qué tanto tiempo vivió más. Pero entonces, mire, exactamente lo mismo que propone el esclavo. O sea,
hay un personaje principal de la generación que da nombre a la generación, que es José, pero hay un hermano de él que se traslapa en el tiempo porque nace un poco después y muere un poco después. Es lo mismo que se está hablando de la generación de 1914. O sea, no podemos decir de que una generación es simplemente cuando nació y murió una misma persona, sino un grupo de personas que ve un acontecimiento en general. Ahora, este tema de la generación es complejo porque la Biblia habla en muchos sentidos de generaciones y yo diría que en este tema no hay una última palabra. Yo diría que la última palabra en este tema la tiene Dios. Entonces, lo que hace el esclavo simplemente es ir mostrando lo que va entendiendo de las escrituras. Pero bueno, entonces lo que hemos visto, estas respuestas así rápidas, con un poquito de premura para no ahondar demasiado en temas que merecen es un video aparte, pues nos muestran de que estas personas a veces simplemente atacan o por odio o por ignorancia, porque no verifican las cosas antes de, o no las investigan antes de exponerlas. Y como dijo Tertuliano, entonces les aplican estas palabras en su apologético, escribió él esto: excusar el odio con la ignorancia es confesar la iniquidad. Entonces de esa manera hemos terminado este pequeño video de La Biblia Responde. Lo hemos hecho también con historia, en otros videos lo he hecho con arqueología también, con patrística, con cristianismo primitivo. Aquí le vamos mezclando de todo y si ustedes tienen preguntas o inquietudes pueden hacérmelas ahí en los comentarios. Muchas gracias.